y es la etapa más difícil sin duda para estos tres dirigentes, ¿no? Para Alberto Fernández, para Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y para Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Porque como venimos contando, se viene flexibilizando la cuarentena en la mayoría de las provincias, en Corrientes, en Jujuy, en Mendoza, cada vez sumándose más actividades y con muy poquitos casos detectados en las últimas semanas. Y en cambio, estamos con un epicentro en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que preocupa y mucho a los gobiernos, tanto de Ciudad de Buenos Aires, de provincia, como al gobierno nacional. Es más, estamos en el peor momento desde ese punto de vista. Todavía están subiendo la ladera de la montaña de casos positivos. Se están disparando los casos en Ciudad y en el Gran Buenos Aires, con la preocupación adicional de que en el Gran Buenos Aires, así como ocurrió hace algunas semanas en la ciudad de Buenos Aires, empiezan a detectarse en distintos barrios vulnerables una gran cantidad de casos. Y eso genera, bueno, poner en desnudo todos los problemas estructurales de la Argentina. Ahí no valen más las comparaciones ni con Suecia, ni con Noruega, ni con Europa, ni con Estados Unidos, porque claramente es una problemática absolutamente local, que no tiene que ver ni con la pobreza de este año, ni de la del año pasado, los últimos 4, sino una cuestión estructural de la Argentina de las últimas décadas, que son situaciones de pobreza muy, muy marcado, no solamente por ingresos, no solamente que el 40% o más, vamos a ver los datos cuando se pase la cuarentena, de cuántos argentinos van a estar bajo la línea de pobreza, pero hay una cuestión estructural de gente que no tiene cloacas, no tiene agua, no tiene condiciones mínimas de habitabilidad, y ahí está llegando el virus, en el área metropolitana, además de estar circulando en toda la población. Y esa es la preocupación que hoy hay, principal, primordial, y por eso decimos estamos en la etapa más difícil, más compleja, si se quiere, y lo que hizo hasta ahora la cuarentena fue, de alguna manera, preparar al sistema de salud y a los decisores de la política para este momento. Pero no solamente se disparan los casos en Ciudad y en Gran Buenos Aires, sino que estamos en el peor momento del derrumbe económico. Y esto es así porque efectivamente, si la ayuda oficial no llegaba o llegaba tarde cuando había 30 días de cuarentena o 40 días de cuarentena y cero facturación en muchas familias y empresas, bueno, uno podría decir, están aguantando con alguna reserva que tienen. Pero ya cuando estamos prácticamente en 70 días de cuarentena, todos los datos ya empiezan a mostrar que esto no se resuelve con una ayuda estatal puntual, sino que hay una situación mucho más compleja. Atención con lo que está pasando, ahora vamos a contar, pero lo venimos contando hasta ahora. Hay gente que en 70 días de cuarentena cobró del Estado argentino solo los 10.000 pesos del IFE. Y hay gente, más de 1 millón de personas, 1,5 millones de personas, que todavía no recibió ni siquiera esa cuota del IFE, del ingreso familiar de emergencia, de 10.000 pesos, en 70 días de cuarentena. Entonces estamos en un momento en el cual la sociedad está muy tensionada por el derrumbe económico, esto desde el punto de vista de las familias, los hogares más carenciados, hay muchos que cuentan historias donde efectivamente algunos recibieron el IFE y no tenían hijos, familias con hijos que no lo recibieron, es decir, situaciones muy, muy complejas que empiezan a tensionar también todo el panorama social. Y desde el punto de vista de las empresas, está claro que una pyme que recibió alguna ayuda, pago de la mitad de los sueldos, bueno, puede más o menos estar sobrellevando alguna situación. La que no recibió nada, y hay muchas empresas que están en esa situación, están ya al borde de cerrar las persianas. Entonces, estamos también en el peor momento económico. Y finalmente, empiezan a aparecer protestas anti-cuarentena, que hasta ahora no son protestas que estén movilizadas socialmente en los sectores más golpeados, si se quiere, por la crisis y la cuarentena, los que mencionábamos, los sectores del conurbano más pobres, protestas que hay que seguir con mucha atención,
sino que hasta ahora son protestas más, si se quiere, de un carácter ideológico. Digamos, ahora van a ver, hay sectores que empiezan o en las redes sociales o con movilizaciones, el otro día Plaza de Mayo o en la 9 de julio o en algún municipio en particular, a plantear que ya está, que no va más la cuarentena. En un momento donde justamente estamos en el peor momento en el área metropolitana, donde no es una cuestión ideológica, donde Larreta está tan abrazado a la cuarentena como Kicillof o Alberto Fernández, porque están en el momento crítico, en el momento en el que efectivamente se va a ver si el tiempo que se ganó con la cuarentena que se inició en el 20 de marzo, en términos de reequipamiento del sistema de salud y tratar de aplanar la curva para que no se te desborden las terapias intensivas y demás, bueno, fue suficiente ahora que empiezan a dispararse los casos. Y si Argentina va a poder atravesar esto de una manera distinta como lo están atravesando países donde ya se desbordó todo. Estamos hablando de Brasil, con más de 25.000 muertos, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Chile o de Estados Unidos, que ha superado los 100.000 fallecidos en el día de ayer. Bueno, vamos a abrir nuestras vías de comunicación. Un ratito vamos a estar respondiendo consultas a mi Instagram, Maxi Montenegro Oficial. Todas las consultas sobre la asistencia estatal. Slotnik está con todos los números y las últimas novedades respecto a qué está pasando con eso. Y atención que también vamos a hablar mucho de economía, porque voy a contar cómo se está financiando de alguna manera el enorme déficit fiscal de la cuarentena. Se derrumbó la recaudación y aumenta fuertemente el gasto público para asistir a familias y a empresas, y eso solo se financia con emisión monetaria. ¿Y cuáles son los riesgos si no hay un plan urgente de salida? Un plan que ordene, una vez que se salga de la cuarentena, las cuentas fiscales y también monetarias. ¿Cómo está el dólar en este momento, Slotnik? Está prácticamente en los mismos valores de ayer, 126 pesos el dólar blue, 106 pesos el dólar contado con liqui, 109 pesos el dólar bolsa. Lo que se ve, ¿sabes qué es, Maxi? Que hay empresas que, claro, no tienen efectivo para empezar a pagar los sueldos que la semana que viene va a haber que abonar. Entonces recurren a vender en el paralelo dólares que tienen atesorados justamente para hacerse de caja y hacer frente a la obligación de pagar. Y eso le pone un techo al paralelo. Bueno, un ratito vamos a contar cómo es el tema del ATP y de la asistencia del pago de salarios a las empresas. Siempre decimos, este es el mapa del Gran Buenos Aires, que hay que prestar mucha atención. Ahora está todo concentrado acá. Ciudad de Buenos Aires, 9 días, duplicación de casos. En la zona sur, incluso peor, cada 7 días se están duplicando los casos. Acá están entrando todos los casos que se están viendo, obviamente, en la Villa Azul. Y ahora, en este momento, están empezando los testeos del plan Detectar ahí al ladito, en la Villa Itatí. Atención, porque esta es la zona hoy del foco en el Gran Buenos Aires y también en el Gran La Plata, donde se están duplicando cada 8 días los casos. En el resto, zona norte, en un rato vamos a hablar con el intendente de San Isidro, donde se están flexibilizando actividades porque por ahora los días de duplicación son mucho menores a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, en la zona sur, y también, atención, el oeste del Gran Buenos Aires. Y los últimos datos, estos son las últimas 24 horas, fíjense lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires. Se han detectado ayer, estos son datos de barrios vulnerables. Bueno, fíjense que hasta el acumulado, hasta el 12 de mayo, había 800 casos en los barrios vulnerables. En las últimas 2 semanas se sumaron 2.233 casos. Es decir, en las últimas 2 semanas se sumaron más casos de los que había desde el inicio de la cuarentena hasta el 12 de mayo. Y ya hay 3.124 casos en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Y respecto a los casos totales, el resto de la ciudad, hasta el 12 de mayo había 1.600 casos. En las últimas 2 semanas se sumaron 1.883 casos, es decir, en las últimas 2 semanas se sumaron también en el resto de la ciudad más de lo que había desde el inicio de la cuarentena hasta el 12 de mayo. Y hoy hay ya un total en el resto de la ciudad de 3.508 casos. Esto es lo que decimos. Ojo que no es solamente los barrios vulnerables. Sí, en los barrios vulnerables de la ciudad hay 3.124 casos.
pero en el resto de la ciudad hay 3.508 casos. O sea que es un problema de circulación viral no solamente en los barrios vulnerables, sino también en el resto de la ciudad. Y esto ha, obviamente, tensionado mucho la situación de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, con una dirigencia política que ve también que la sociedad está cansada, que está la desesperación económica. Me decían, atención, ahora vamos a ir a algunos barrios donde se están haciendo procedimientos de comercios que se habían autorizado a abrir y ahora tienen que volver a cerrar, pero me decían que esos procedimientos van a tratar de que sean light, es decir, es una especie de concientización. Pasa el inspector de la ciudad y le dice, bueno, hay que cerrar y saben que en muchos comercios dan la vuelta a la manzana y vuelven a abrir. Pero hay una situación muy delicada como para aplicar en este momento el palo de ser más duro en el tema de las restricciones, y justo es el momento donde, según uno ve los casos, habría que ser más duro que antes, que cuando se inició la cuarentena el 20 de marzo.